¿Te has cuestionado alguna vez por qué crees en lo que crees? Quédate hasta el final. Quizás puedas ver las cosas de otra manera o quizás no. Vamos a verlo. En este episodio voy a hablar sobre dos sentimientos que moldean buena parte de nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo: el resentimiento y la envidia. Pero no los voy a tratar como simples defectos que pueda tener una persona u otra, sino como síntomas de algo mucho más profundo, un sistema de creencias que nos ha sido inculcado desde chiquitos y que moldea lo que nosotros consideramos que es justo, que es admirable, despreciable, en fin. Y para entender cómo se forma ese sistema de creencias, voy a partir de una idea del italiano Antonio Gramsci. Y no es que yo sea un partidario de Antonio Gramsci, de ninguna manera lo sería, pero él acuñó un concepto que llamó hegemonía cultural, según el cual, y para decirlo fácil y rápido, a través del dominio de la cultura, se domina también al individuo, al ser humano, a los ciudadanos. Gramsci se dio cuenta de esto y decidió utilizar ese concepto para lograr la revolución marxista. En esencia, Gramsci decía que la gente actúa y piensa según un conjunto de creencias que no elige uno conscientemente, sino que lo hereda del ambiente y la cultura en la que vive. Y en esto yo sí estoy muy de acuerdo con Gramsci. Ya hablamos sobre este personaje en el episodio anterior. Por acá te voy a dejar la tarjeta por si quieres ir a verlo. Un sistema de creencias no es algo que uno se sienta conscientemente a construir piececita por piececita. No, se va metiendo en la cabeza desde que uno nace, a través de la familia, mamá y papá. A ellos también les pasó la escuela, los amigos, los vecinos, la televisión, las canciones, los libros, los discursos políticos. Una creencia se instala en tu mente o en la mía como un programa en una computadora, cuando la vemos en acción y nos parece que funciona. Te voy a poner un ejemplo. En Cuba, desde que tuve uso de razón, supe que las mujeres que se embarazaban y no querían tener ese hijo, simplemente iban a cualquier clínica, tomaban su lugar en la cola de los legrados o abortos. En todas las clínicas en Cuba hay cola permanente para someterse a legrados, y cuando les toca su turno, entran con el ginecólogo, se deshacen de la criatura y regresan a su casa a seguirle dando duro a la matraca como si nada. Y nadie juzgaba en Cuba el aborto como algo malo, inmoral, criminal, ni nada parecido. Era parte de la vida, era una opción anticonceptiva más, como podría ser un condón o una píldora. Cuando llegué a México en el año 93, me dicen que aquí eso era ilegal. En ese tiempo lo era. Pensé que en México estaba muy atrasado cultural y socialmente. Mira que prohibir algo tan normal, cotidiano y hasta necesario, y que te saca de tremendo lío si no quieres tener hijos. Y me costó mucho tiempo comprender que el aborto usado como método anticonceptivo es un crimen. Pero yo tenía instalada una creencia en mi sistema moral y fue muy difícil deshacerme de ella. Para eso, mi sistema de creencias tuvo que modificarse. Y esa modificación solo fue posible cuando vi en acción el beneficio de respetar y defender la vida de quien sea por encima de todo, incluso de un bebé que no ha nacido. Y así como yo creí que el aborto era algo natural y normal en la vida, todos tenemos instaladas creencias que hemos tomado del medio cultural en que nacimos y crecimos sin cuestionarlo. Y si ese medio cultural está manipulado además por alguien con la expresa intención de que actuemos y pensemos de determinada forma para beneficio precisamente de ese que manipula, entonces es el momento de empezar a preocuparnos por lo que creemos y preguntarnos:
¿esto que creo es realmente así? ¿O existe alguna posibilidad de que esté equivocado? Me acabo de acordar, mientras hablo, de una historia que se cuenta por ahí y que ilustra muy bien cómo se crea una creencia. Y es esta conocida anécdota de la longaniza. Bueno, no me acuerdo bien si es una longaniza, pero ahí va. En una familia la mamá siempre cortaba las dos puntas de la longaniza antes de cocinarla en el sartén. La hija un día le pregunta por qué lo hacía. Y la mamá le respondió, porque así me lo enseñó tu abuela. La niña curiosa fue con la abuela, que contestó lo mismo. Así me enseñó mi madre. Finalmente, la niña fue a preguntarle a la bisabuela. Y la bisabuela le dijo, yo no sé por qué lo hagan tu mamá y tu abuela, pero yo lo hacía porque en mi cocina el sartén era muy pequeño y no cabía la longaniza entera. Lo que comenzó como una solución práctica a un problema, a una situación específica, con el tiempo se convirtió en una acción repetida sin que nadie cuestionara si eso tenía sentido hacerlo o no. Así funciona la transmisión de las creencias, de cabeza en cabeza. Cuando tenemos una creencia, cuando creemos que algo es cierto absolutamente, desarrollamos, sin saberlo, algo que se conoce como sesgo de confirmación. O sea, tenemos la tendencia a ver la evidencia, la que sea, y manipularla para confirmar lo que nosotros creemos. Te cuento un ejemplo. Hay dos amigos que se conocen desde chiquitos, desde niños. Se quieren mucho. Uno de ellos es sacerdote católico y el otro ingeniero en sistemas, pero también es ateo. En una ocasión se encuentran por casualidad en la calle y uno invita a comer al otro. Estando ya en el restaurante, el ateo le cuenta al sacerdote que estuvo de vacaciones en Alaska y que en una excursión por un bosque cubierto de nieve se separó del grupo y se perdió en el bosque. Cuando se dio cuenta, se aterrorizó. La nieve era muy profunda, casi no podía caminar, ya estaba cansadísimo, muy extenuado físicamente, no tenía forma de saber cuál era el camino de regreso al campamento. Ya muy desesperado, dijo en voz alta, Dios mío, sácame de aquí, ayúdame a volver. Y como a los 5 minutos aparecieron 3 jóvenes que conocían el camino de regreso y se fue con ellos. Problema resuelto. Entonces, el amigo sacerdote, con una sonrisota de este tamaño, le dice al ateo, entonces, ¿ya reconoces que Dios existe y que estaba allí protegiéndote? Entonces el ateo le responde, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Dios nunca se apareció por allí. Los que me sacaron del problema fueron esos 3 muchachos. Aquí vemos como una misma circunstancia, una misma evidencia, una misma situación le confirmó al sacerdote que Dios existe y al ateo que Dios no existe. Era lo mismo, pero ambos confirmaron su creencia. Y así actuamos en la vida la mayor parte del tiempo, todo el tiempo diría yo. Asimismo, si crees profundamente que no eres bueno para las matemáticas, cada error que cometas cada vez que calcules algo, lo verás como una confirmación de esa idea. Pero si un día resuelves un problema difícil, probablemente lo atribuyas a que tuviste suerte o a que el problema era más fácil de lo que habías pensado, en vez de reconsiderar tu creencia y pensar de que tal vez no seas tan malo en las matemáticas como creías. Y podemos seguir poniendo ejemplos de esto. Mira, ahí te va otro. Alguien que está convencido de que un remedio casero funciona para la gripe o cualquier otra cosa, buscará en internet solo testimonios o artículos que apoyen lo que él cree. Y cuando encuentre estudios que demuestren que no tiene efectos reales ese remedio, pensará que esos estudios están seguramente comprados por los científicos o que ni siquiera saben lo que están escribiendo. Con el tiempo, estas ideas se vuelven muy difíciles de cambiar, porque las creencias nos dan en la vida seguridad, confianza, nos ayudan a entender el mundo, a tomar decisiones. Incluso si nos muestran pruebas de que estamos equivocados, lo acomodamos todo como el cura y el ateo,
y justificamos la información para seguir pensando que teníamos razón desde el principio. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el resentimiento y la envidia? Voy al grano, me estaba dispersando. Vamos a definir. El resentimiento es ese dolor silencioso que queda cuando alguien siente que la vida ha sido injusta con él. Pero en vez de enfrentar la situación o superarla, lo guarda aquí como un gran rencor. Es una mezcla de frustración con rabia. El envidioso, por su lado, no es solo el que quiere lo que otro tiene, sino que siempre prefiere que el otro lo pierda, aunque él tampoco lo consiga, e incluso si él mismo sale perjudicado cuando el otro pierda lo que tiene. Mientras que el resentido sufre por lo que no tiene, el envidioso sufre por lo que el otro sí tiene. Son primos hermanos y casi siempre andan juntitos de la mano. Ambos sentimientos siempre buscan un culpable. Y en nuestra cultura, el culpable de nuestra mala fortuna o mala suerte en la vida suele ser el rico, el empresario, el triunfador, el exitoso, el vecino exitoso. Ahí es donde entra el sistema de creencias. Si uno ha crecido desde chiquito escuchando que los ricos son explotadores, que el éxito solo se logra robando, traicionando, entonces lo normal es que cada vez que uno vea a alguien prosperar, lo vea con sospecha y hasta con odio, o sea, con resentimiento y envidia. No porque le haya hecho algo, sino porque su éxito nos refleja nuestra propia frustración. El dinero es la causa de todos los males. Si quieres te invito también a ver el episodio sobre el dinero, aquí te dejo la tarjeta. ¿Cuántas veces has escuchado desde niño decir que el dinero es malo? ¿Cuántas veces has oído decir que el que no tranza no avanza? ¿Cuántas veces te dijeron cuando eras niño o niña que no puedes querer algo porque eso es solo para ricos? Si solo lo pueden tener los ricos y yo no, pues desde ese momento odio a los ricos. Que el dinero no crece en los árboles. Toda nuestra cultura está enfocada, llena de este tipo de ideas. Y eso se te mete en las neuronas y probablemente lo tengas viviendo ahí toda tu vida si no haces algo al respecto. En las escuelas latinoamericanas se enseña y se venera a los vencidos. En México, por ejemplo, ¿quiénes son los héroes? Cuauhtémoc, que no era mexicano, pero bueno, un vencido es el héroe. Hernán Cortés, vencedor, obviamente villano. Miguel Hidalgo, vencido, héroe. Agustín de Iturbide, el libertador verdadero de México, un villano. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco I. Madero, todos vencidos, todos héroes. Porfirio Díaz, vencedor, villano. ¿Y qué decir de las telenovelas? El rico es malo y el pobre es bueno. El empresario de la telenovela es un corrupto, la secretaria protagonista es una santa. Y esto lo ve uno desde niño, todos los días. Este mensaje se clava. Lo curioso es que siempre en la telenovela, la telenovela termina con la secretaria pobre y santa casada con el hijo bueno del rico, y así termina ella también siendo rica. O sea, que si hicieran tal vez una segunda parte de esa telenovela, ella probablemente sería la villana. Las canciones populares a menudo, muchas veces, exaltan también a ese pueblo sufrido. Al mismo tiempo critican al que prospera. Juan Gabriel cantaba algo así como: no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. O sea, el tipo es pobre. Y eso es una gran virtud. No solo creas que es música y letra, es un mensaje emocional que refuerza una visión derrotista de la vida. No creo que Juan Gabriel haya tenido la intención de meter eso en tu cabeza. Lo que pasa es que él ya también tenía la idea y tú también la tienes. Por eso es probable que a mucha gente le haya gustado esa canción. ¿Por qué en Hispanoamérica se exalta al derrotado y se desprecia o condena o critica al exitoso? Eso no es casual, no es casualidad. Es un producto histórico. Se idealiza
al que sufre, al que resiste. Luego vienen las guerras de independencia y se convierte en héroe a ese que muere por la patria. Se construye una estatua, la figura del mártir, como el ideal moral. En Cuba se glorifica al guerrillero heroico y se demoniza al exiliado cubano que emprendió en el exilio y tuvo éxito. O sea que además de traidor, el tipo es rico, lo cual confirma que es una muy mala persona. Esto crea una cultura donde el éxito ajeno no se celebra, se sospecha de él, se detesta, se resiente y se envidia. La historia que aprendemos en la escuela es la historia oficial, no la historia. Cuando a la historia hay que ponerle el apellido oficial, desde ese momento ya sabes, ya debes darte cuenta de que es falsa. La historia no puede ser oficial ni no oficial. La historia es la historia y punto. Y pasó como pasó y punto. Pero la historia que te cuentan en la escuela no es la historia de tu país. Es la historia del Estado de tu país y la escribe el propio Estado de tu país. Y el Estado de tu país no va a contar la historia de quienes lo desafiaron con libertad, creatividad o capital. Va a contar la historia de quienes le dieron poder, territorio, legitimidad, siempre poniendo la pobreza como una gran virtud y a la riqueza como un motivo para avergonzarse. En ningún libro de texto mexicano, en ninguno, se habla de, por ejemplo, Eugenio Garza Sada, empresario que creó instituciones educativas y muchísimo empleo allá en Monterrey. Se habla de Lázaro Cárdenas, que expropió la industria petrolera para destruirla después y convertirla en un nido de corrupción. Eso sí, corrupción patriótica, no cualquier tipo de corrupción. La historia que te cuenta el Estado te hace creer que son ellos, los políticos, los que han creado el bienestar que disfrutamos. Pero oye bien, ningún político ha creado nunca bienestar, al menos no directamente, no con su trabajo. Es mi opinión. En América Latina no se estudia la vida de empresarios como Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, o de Carlos Slim, que en sus empresas le da trabajo a más de 300,000 mexicanos, o de Ricardo Salinas Pliego, ya de ese ni te digo, o la historia de visionarios como Mario Molina, premio Nobel. Pero sí se recitan de memoria las reformas agrarias, las guerras, las constituciones, las independencias, las revoluciones. Yo fui maestro de escuela muchos años, muchos, y cuando un niño llevaba, por ejemplo, dulces o cualquier otra cosa para venderle a sus compañeros, era castigado, regañado, se citaba a sus padres, porque al venderle a sus compañeros se estaba aprovechando de ellos, aunque esos compañeros le compraran los dulces o lo que fuera voluntaria y alegremente. ¿Qué crees que aprendió ese niño de esa experiencia? Exactamente. La religión también es responsable de nuestras creencias, incluso si no eres creyente. Seguro cargas con ideas que provienen de la religión. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Eso te suena? Eso está en tu mente de alguna forma. El resultado, la gente crece sin saber quién creó el bienestar que disfruta. Entonces no lo agradece. Y si no lo agradece, es más fácil resentirlo. El Estado tiene un poder inmenso para moldear lo que la gente cree. Lo hace a través del sistema educativo que controla, de los medios de comunicación que subsidia o también controla, de las leyes que aprueba y de los discursos que promueve. Este control de las ideas genera una sociedad donde el resentimiento se vuelve virtud y la envidia se disfraza de justicia social. Puedo casi asegurar que la mayoría de las personas piensa que ir a votar es hacer que su voz se escuche y sea tomada en cuenta. Pero piénsalo despacito. ¿Alguien escucha tu voz cuando vota? ¿Tu voto realmente cuenta? ¿La mayoría siempre tiene la razón? Te han hecho creer que sí. Pero otra vez, te insisto,
piénsalo despacito, despacito, y ya después me dices. Conclusión: el resentimiento y la envidia no son simplemente defectos personales, son emociones que se alimentan de un sistema cultural que condena al exitoso y glorifica al fracasado. Y si alguien se considera un fracasado, se sentirá siempre muy cómodo y muy arropado por estar del lado de los buenos. Si no entendemos de dónde vienen estas ideas, nunca podremos superarlas. Necesitamos en Latinoamérica recuperar el valor del mérito, del esfuerzo, del éxito legítimo. Y para eso tenemos que dejar de contarnos la misma historia de que somos víctimas de los vencedores o los exitosos y empezar a contarnos otra historia muy distinta, la historia de quienes sin armas ni discurso, con trabajo e innovación, han creado el bienestar del que todos disfrutamos. Así tal vez podamos empezar a dejar atrás el resentimiento y la envidia y construir una nueva cultura basada en la admiración, el respeto y la gratitud por aquellos que trabajan para crear valor para todos los días de su vida. Esos mismos a los que llamamos ricos. El día que lleves a tu hijo o hija a la escuela y veas que el retrato de Benito Juárez, el de Emiliano Zapata o Miguel Hidalgo han sido sustituidos por retratos de Lorenzo Servitje, Steve Jobs, Henry Ford o Thomas Alva Edison, ese día sabrás que tu país ha cambiado para ser libre. Gracias por estar ahí. Si te pareció útil o interesante lo que te platiqué, o ambas, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Me Quiero Libre. Chao.